Bienvenidos a Rodar Podcast. Hoy vamos a estar hablando acerca de la verificación técnica. Vamos con la intro. Esto es A Rodar Podcast, donde nos animamos a crecer a lo largo del camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Rodar Podcast. Gracias a todos los que ven y los que escuchan este podcast. Te recuerdo que está disponible tanto en YouTube como en plataformas de podcast como ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y algunas más. Entonces lo podés ver a este podcast o lo podés estar escuchando desde la comodidad de tu celular. Te pones los auriculares, haces ejercicio y eso te facilita no tener que estar atado a la pantalla viendo solamente, sino también que lo puedes escuchar con total libertad. Así que te animo a que puedas escuchar los otros episodios si no los has escuchado aún y que también me sigas en las redes sociales para enterarte cuando sale un episodio nuevo. Una vez más te recuerdo, esto lo puedes encontrar en Spotify, Apple, Google, todas las plataformas de podcast disponibles, así como también me podés ver a través de YouTube. En este momento vamos a estar hablando, como te lo decía en la introducción, acerca de la verificación técnica. ¿Y por qué esto? Porque me puse a pensar en estos días, a recordar, mejor dicho, algo que me tocaba hacer cuando vivíamos en Buenos Aires con mi familia. Actualmente vivimos en la provincia de Entre Ríos, aquí en Argentina, y anteriormente, hace unos años atrás, vivíamos en Buenos Aires. Y en Buenos Aires es obligatorio para todos los vehículos que han pasado cierta cantidad de años, no son demasiados últimamente, aún los autos bastante nuevos también tienen que hacer esto que se llama VTV, verificación técnica vehicular. No en todos los distritos, no en todos los lugares es obligatorio, tiene sus características dependiendo del lugar donde estemos. Como te lo mencionaba, en Buenos Aires es obligatorio para casi todos los vehículos. En el lugar donde ahora estamos, aquí en Entre Ríos, no es obligatorio para los vehículos de uso familiar, pero sí es obligatorio para los vehículos de transporte. Eh, y, y esto es algo que, bueno, consiste en tener que llevar a un vehículo a un lugar, una planta verificadora, donde le hacen distintas pruebas, probar los frenos, probar la combustión de los gases, hacer pruebas en los caños de escape para ver la cantidad de humo que está largando el motor, para ver si la suspensión está todo bien. Y después de pasar por toda esa prueba y varias pruebitas más también, los encargados de hacer la verificación te dan el papel diciendo si el auto está habilitado o no está habilitado. En caso de que haya algo que no esté bien, porque tal vez un disco de freno, porque tal vez alguna parte de la suspensión está dañada, el auto queda rechazado, pero esto no significa que no puede circular, sino que hay que ponerlo en condiciones y volver nuevamente a pasar por la planta verificadora con un plazo de días determinados para que se pueda dar la aprobación. En caso de que se haya solucionado el problema, se haya arreglado, se haya reparado lo que estaba dañado, el auto nuevamente está en condiciones de poder seguir circulando con total libertad. A mí me ha pasado en algún momento, ya alguno de los vehículos tenía varios años de uso. En las primeras veces que fui siempre era aprobado a la primera, pero después, bueno, usaba la primera verificación como un testeo para luego saber qué cosas había que reparar en el vehículo, y en alguna ocasión me ha pasado tener que volver por algún disco de freno que no estaba que ya estaba demasiado gastado, o algún extremo en la dirección, parte de la suspensión del vehículo que era necesario cambiar. Entonces luego reparábamos todo lo necesario y volvía a la planta verificadora y luego era aprobado para que ese vehículo pueda seguir circulando. Esto me llevó a pensar en lo siguiente, que a veces en la vida, cada uno de nosotros en nuestro andar, te recuerdo que este podcast se llama Rodar por el hecho de estar transitando, caminando, avanzando, rodando en la vida. Y a medida que nosotros vamos avanzando, también hay cosas que necesitamos ir revisando cada tanto. Y el problema no es ese, o sea, está bien que lo podamos hacer, lo necesitamos hacer. A veces hay cosas que no podemos hacer, hay veces hay cosas en las que fallamos, hay cosas en las que fracasamos, y ahí es donde comienza
a aparecer en nosotros un sentimiento que tiene que ver con el hecho de no sentirnos aptos. Eh, la vida nos va presentando distintas pruebas, la vida nos va presentando distintas situaciones en donde se pone a prueba nuestro carácter, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas. Hay veces donde salimos victoriosos, hay veces donde podemos sobrellevar toda situación, sobrepasarla, vencerla, y hay veces que quedamos de camino, que no lo pudimos resolver, no pudimos solucionar, no pudimos llegar a alcanzar alguna solución o a descubrir la salida en esa encrucijada que nos encontramos. Y el hecho de o que nos pase esto varias veces, nos empieza a hacer pensar de que no somos aptos para esto, de que no estamos calificados y que todo lo contrario, de que vamos a seguir fallando una y otra vez, entonces mejor no lo intentamos. Y, y un poco en esto quiero que nosotros meditemos, ¿no? Porque no se trata tan solamente, ¿sí? No se trata tan solamente de, mm, de ser aptos o no en determinadas cuestiones. Porque cuando pase esto de que nos sentimos rechazados por las circunstancias o que no podemos vencer determinada situación, no tenemos que decir, no, esto no es para mí y abandonarlo y no seguir intentándolo, sino que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, si sé que no puedo, ¿sí? Porque eso es lo que sucede cada vez que nosotros nos encontramos con una dificultad que nos deja a mitad de camino. Nos hace creer que no somos aptos, nos hace creer que no vamos a poder. Y, y empiezan a resonar esas palabras, ¿no? En nuestra mente, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y a veces tenemos gente a nuestro alrededor que nos dice, dale, animate, probá, insistí una vez más, haz el intento, y que la respuesta que viene a nuestra mente es, no puedo, no puedo, no puedo. Frente a ello, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que animarnos a cambiar es lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer para poder? Ya sé que no puedo, ya sé que fui rechazado, ya sé que desaprobé, ya sé que mi vehículo anda mal. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer para poder, para aprobar, para, para poder estar en circulación nuevamente? Y de esto se trata, ¿no? Yo te contaba recién que con el tema de la verificación técnica del vehículo, muchas veces la primera verificación era para saber en qué condiciones estaba el auto y luego saber qué hacer. Entonces, para poder seguir circulando sin problema con ese vehículo, había que pasar por el taller, ya conocíamos cuáles eran los problemas y sabíamos qué teníamos que resolver, y de esa manera, valga la redundancia, lo resolvíamos, arreglábamos lo que había que arreglar y luego marchábamos y era aprobado por la planta verificadora. Entonces, de eso se trata también en nuestra vida. Cuando hay algo que nos dice no podés, o nosotros mismos lo creemos, no tanto la vida nos dice, sino que es algo que nosotros lo creemos y lo apropiamos, lo abrazamos de tal manera que nos cuesta luego desprendernos de eso, ahí es donde tenemos que animarnos a cambiar la manera de pensar y, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué es lo que está mal en mi vida? ¿O qué es lo que está mal en toda esta situación? ¿Qué es lo que necesita un arreglo, una reparación para poder? O sea, ¿cuál fue el inconveniente? Una mala relación que tuve, una mala decisión. ¿Cuál fue el problema? ¿En dónde radica el hecho de que no puedo? ¿Sí? Tiene que ver con mis capacidades, con lo que no sé, con lo que no me animé a aprender. ¿Con qué tiene que ver? Entonces, aprender a encontrar esa respuesta y cómo puedo hacer. Y ahí seguramente voy a empezar a enriquecerme, porque tal vez me voy a dar cuenta de la ayuda que tenga que pedir, la mano que otra persona me tenga que dar, las cosas que tenga que dejar y las cosas que tenga que tomar. Todo eso lo voy a ir aprendiendo cuando me empiezo a hacer, ¿y cómo hago para poder? ¿Cómo hago para enfrentar este desafío y no quedar a mitad de camino? ¿Cómo hago para ponerme de pie una vez más cuando caí? ¿Cómo hago para levantarme cuando estuve allí tirado y tendido en el piso por algún problema de la vida? Entonces, en medio de toda esa situación, el preguntarnos ¿y cómo puedo hacer? Nos va a ayudar a hacer los cambios necesarios y las mejoras necesarias en la vida. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que Dios dice de nosotros. Hay un versículo que me gusta mucho que está en la Biblia, lo tengo aquí en mi celular, en mi teléfono,
Colosenses capítulo número 1, una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, dice, y darán gracias siempre, Pablo está mencionando acerca de algo que esta gente que vivía en Colosas está viviendo, y dice, y darán gracias al Padre que nos hizo aptos, esto es algo que él menciona, ¿no? Y Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, que Dios hizo todo lo necesario y todo lo posible, de su parte está para nosotros disponible las cosas que como hijos, que como santos, podemos nosotros llegar a vivir. Así que Dios nos hizo aptos, Dios nos capacitó. Y esto no quiere decir que está todo bien en nosotros, sino que quiere decir que es posible cuando nos empezamos a dar cuenta de aquellas cosas que necesitamos ir mejorando, aquellas cosas que necesitamos ir cambiando. Es posible. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la fortaleza. En nosotros también está la capacidad de poder reconsiderar, de darnos cuenta de las cosas en las que estamos fallando y también la capacidad de poder cambiar. No es que decimos, no, así soy yo no puedo y nunca voy a poder y con esto me quedo. No, es posible, es posible. Dios lo ha hecho posible para nosotros y nosotros con su ayuda también podemos empezar a alcanzar y a vivir cosas completamente diferentes en nuestra vida. Entonces no se trata tan solamente de quedarme con el no puedo, no califiqué, no soy apto, sino que preguntarnos ¿y cómo puedo hacer? Entonces, si la vida te comienza a hacer una verificación, para ver dónde estamos parados, porque la vida muchas veces nos pone a prueba, esta situación que se está viviendo en este momento, no sé en qué momento vas a escuchar este podcast, pero estamos en abril del 2020 y estamos atravesando la pandemia mundial, algo que seguramente sacude a muchas personas, pero también nos pone a prueba para ver dónde estamos parados. Y si en alguna cuestión salimos defectuosos, si puedo usar esa palabra, no es para que nos tiremos abajo, no es para que nos empecemos a maltratar a nosotros mismos, ni permitir que otros nos maltraten por un error, por algo que surge, por algo que aparece, por algo que de repente se manifiesta en nosotros, sino que ahora que lo reconocimos, ahora que nos damos cuenta, ahora que no lo podemos esconder, es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para arreglar, para cambiar, para ser diferente, para mejorar, para no ser el mismo de siempre y poder seguir avanzando? Nos queda mucho por delante, hay mucho camino por recorrer y para eso tenemos que hacer unas cuantas revisiones en el camino. Y si estás en una de ellas, que no sea para que te quedes a la mitad y para que digas no puedo seguir, sino para que hagas todo lo necesario para poder seguir rodando. Que Dios te bendiga un montón y que realmente esto que estamos hablando en cada oportunidad que nos encontramos te sirva a tu vida también para esta aventura que significa estar vivos y día a día seguir aprendiendo. No te olvides, en las redes sociales me puedes encontrar en Instagram Damián Weigan, también me encontrás en Facebook, todo eso lo vas a encontrar allí también en YouTube, en los links están ahí en mi Instagram para que puedas acceder a las distintas plataformas, a los distintos perfiles y también me vas a encontrar, como lo decíamos, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. No te olvides de seguir, de apretar ahí en seguir o en suscribirte para que te lleguen las notificaciones cada vez que hay un nuevo podcast disponible. Dios te bendiga un montón y nos encontramos en una nueva oportunidad. Nos vemos.